Me llamo Leandro, y el universo que había construido con mis propias manos se desintegró con la vibración de mi teléfono sobre la mesa de la cocina. Era una notificación de la aplicación del banco, una de esas alertas automáticas que configuras por seguridad y que casi siempre ignoras. Pero esta no. Esta era diferente. Un retiro que vaciaba casi por completo la cuenta de ahorros conjunta, la cuenta donde habíamos depositado cada centavo extra, cada bono, cada sacrificio durante 3 años, la cuenta para la entrada de nuestra casa, la cuenta del para siempre. Mi primer pensamiento fue, un error, un fallo del sistema, un hackeo, cualquier cosa menos la verdad. Marqué el número de Jimena, mi novia, mi prometida en todo menos en el papeleo. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces y saltó al buzón de voz. Su voz, la misma que anoche me susurraba planes para nuestro futuro mientras cenábamos, ahora era un eco grabado que me decía que dejara un mensaje. Lo intenté de nuevo. Buzón de voz. Un nudo de hielo comenzó a formarse en mi estómago. Llamé al banco. La voz del agente al otro lado de la línea era profesionalmente empática, pero sus palabras eran martillos de demolición. Señor, la transferencia fue autorizada esta mañana desde la aplicación de la cotitular, la señorita Jimena Rojas. Fue una transferencia directa a una cuenta de un proveedor de eventos. No vemos ninguna actividad sospechosa desde el punto de vista de la seguridad. Colgué el teléfono. El silencio en nuestro apartamento era ensordecedor. Miré a mi alrededor, a las fotos en la pared, a su taza de café junto a la mía en el escurridor, y cada objeto se sentía como una mentira. Mi mente, en un intento desesperado por protegerse, empezó a reproducir momentos. Recordé la vez que le conté mi sueño de tener un pequeño jardín trasero para plantar tomates, y ella se reía, diciendo que era adorablemente simple. Recordé cómo cuando le hablaba de mi trabajo sus ojos se vidriaban. «Ay, mi amor, tú y tus numeritos», decía con una palmada condescendiente en la mejilla. «Menos mal que me tienes a mí para ponerle emoción a la vida». Para ella, yo era Leandro el contador, el hombre estable, predecible y, seamos honestos, aburrido. El proveedor silencioso de la seguridad que ella anhelaba, mientras, al parecer, buscaba la emoción en otros brazos. Nunca se interesó realmente por lo que hacía. Contador era una etiqueta simple que le bastaba. La verdad es un poco más compleja. No soy un simple contador. Soy auditor forense especializado en fraude financiero. Mi trabajo, el que ella consideraba un pasatiempo de numeritos, consiste en sumergirme en océanos de datos para encontrar la única gota de tinta que no pertenece. Sigo el rastro del dinero a través de empresas fantasmas, paraísos fiscales y las mentiras más elaboradas que la codicia humana puede inventar. Desenmascaro ladrones de guante blanco. Y Jimena, mi Jimena, acababa de cometer el error de su vida, pensar que yo no aplicaría mis habilidades en mi propia casa. Una parte de mí, la del hombre enamorado, estaba hecha pedazos en el suelo de la cocina. Pero otra parte, la que ella nunca conoció, la que ella subestimó fatalmente, estaba arrancando el motor. Abrí mi portátil. El corazón me dolía. Cada latido era un recordatorio punzante de la traición, pero mis dedos se movían sobre el teclado con una calma helada, con la precisión de un cirujano. No era por venganza, todavía. Era por instinto. Era la necesidad de entender la anatomía completa de la mentira. Comencé a rastrear la transferencia. El nombre del proveedor de eventos era Bodas de Ensueño S.A.S. Unos pocos clics más y encontré su página de Instagram. Y allí estaba. Una publicación reciente, de hacía solo 2 días. Una foto de una pareja sonriente en su ensayo de cena. Él era un tipo que vagamente reconocía de sus noches de chicas, un empresario con más dientes que carisma. Y ella era Jimena. Resplandeciente, feliz, usando un vestido que yo le había regalado. El pie de foto decía, contando las horas para el gran día de Jimena y Ricardo. Este sábado, el amor triunfa. Sábado. Estábamos a martes. Tenía 4 días. 4 días para que el contador aburrido le mostrara al mundo quién era realmente. Jimena pensó que me había dejado sin nada.
No se dio cuenta que me había dejado con lo más valioso que tenía, una verdad por desenterrar y la habilidad exacta para hacerlo. ¿Alguna vez has sentido que alguien cercano subestimó por completo quién eres en realidad? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete si quieres saber cómo un experto en seguir el dinero se asegura de que cada centavo robado regrese a su dueño. Los siguientes días fueron una inmersión profunda, casi una autopsia en la doble vida que Jimena había financiado con nuestros sueños. Cada transacción que descubría era una nueva capa de su engaño, un nuevo corte en la herida. No fue solo el pago final a la empresa de bodas, eso fue simplemente el golpe de gracia, la bala final después de una larga y metódica tortura financiera. Rastreando los extractos de meses atrás, empecé a ver el patrón, una red de engaños tejido con una paciencia y una frialdad que me helaban la sangre. Eran pequeños pagos al principio, cantidades que fácilmente podían pasar desapercibidas en el flujo y reflujo de los gastos mensuales, cada uno justificado con una mentira casual, una sonrisa encantadora y una total falta de respeto por mi inteligencia. La primera hebra que tiré fue un pago de hace 4 meses a un comercio llamado El Jardín de las Delicias. El nombre era ambiguo, pudo haber sido un restaurante caro o una extravagancia, pero algo en la descripción de la transacción, clasificada como servicios profesionales, activó mi instinto de auditor. Una búsqueda rápida en Internet reveló la verdad. Era uno de los floristas más exclusivos de la ciudad, especializado en arreglos para bodas de lujo. De repente, una conversación de hace un año me golpeó con la fuerza de un puño. Estábamos en un centro comercial y pasamos por una floristería. Le sugerí comprarle un ramo de sus flores favoritas, lirios blancos. Ella se rió, una risa suave y condescendiente. «Ay, mi vida, no gastes en eso. Se marchitan en 3 días. Es un desperdicio de dinero. Nuestro dinero es para cosas importantes, para nuestro futuro». Y yo, en mi necedad, vi esa declaración como una prueba de su compromiso, de su pragmatismo. Ahora, mirando la factura digital de casi 8 millones de pesos por decoración floral completa para evento, incluyendo arco nupcial y centros de mesa, entendí la verdad. No era un desperdicio cuando era para su verdadero futuro, uno en el que yo era simplemente el patrocinador anónimo. La ironía era tan amarga que tuve que apartarme del portátil y respirar hondo, sintiendo el sabor a café rancio en mi boca. La siguiente pista fue aún más dolorosa, un pago recurrente a una empresa de catering gourmet. Los pagos estaban espaciados, disfrazados de abonos a inversión. Recuerdo perfectamente cuando me habló de esa supuesta inversión. Estábamos preparando la cena en nuestra cocina, la que yo creía que era el corazón de nuestro hogar. Yo estaba picando verduras y ella me abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en mi hombro. «Unas amigas y yo estamos creando un pequeño fondo de inversión», me susurró al oído. «Son aportes pequeños, pero crecerán. Piénsalo, más dinero para la entrada de la casa». Sentí el calor de su cuerpo. Inhalé el aroma de su perfume y me sentí el hombre más afortunado del mundo. Me sentí parte de un equipo. Ahora, viendo el contrato de catering que logré desenterrar a través de una búsqueda en registros públicos, usando el NIT de la empresa, vi el menú. Langosta, solomillo, una barra de champán ilimitada, todo para 150 invitados. Mientras ella me vendía la historia del fondo de amigas, estaba de hecho eligiendo canapés para su boda con otro hombre, usando el mismo dinero que yo ahorraba comiendo en casa para poder darnos un futuro juntos. La yuxtaposición de ese recuerdo íntimo en la cocina con la fría realidad del contrato de lujo fue devastadora. Fue en ese momento que el dolor comenzó a transformarse en una ira glacial y enfocada. Cada descubrimiento era una clase maestral sobre su arrogancia. Confiaba tanto en mi supuesta ingenuidad, en mi imagen de hombre pasivo y poco curioso, que ni siquiera se esforzó en ocultar las pistas. ¿Por qué lo haría? En su mente, yo nunca miraría. El contador de numeritos solo se preocupaba de que el saldo final fuera positivo. Recuerdo con una claridad que ahora me quema, una tarde de sábado que pasé intentando explicarle un caso complejo en el que estaba trabajando.
Un fraude multimillonario que había desenredado siguiendo un rastro de transacciones a través de 3 países. Ella escuchó durante unos 5 minutos, asintiendo con la cabeza, sus ojos vidriosos, antes de interrumpirme para mostrarme un video de un gato en Instagram. Ay, mi amor, eso suena muy complicado, pero ¿no es básicamente como hacer la contabilidad de una tienda, solo que para empresas grandes? Esa frase, en ese momento, me pareció una simplificación inocente. Ahora la entendía por lo que era, un menosprecio absoluto y deliberado de mi intelecto y mi profesión. Ella no era ignorante, era despectiva. Me había colocado en una caja pequeña y cómoda en su mente, la del proveedor seguro, y cualquier cosa que no encajara en esa caja era irrelevante. Mientras yo desenterraba su red de mentiras, ella continuaba tejiéndola desde la distancia. Sus mensajes de texto desde su supuesto retiro espiritual eran obras maestras de la manipulación. Amor, estoy en un retiro en las montañas. Casi no hay señal, por eso no contesto. Necesitaba este tiempo para mí, para conectar con mi yo interior. Estoy meditando mucho sobre nuestro futuro y me siento tan en paz. Leí ese mensaje mientras en la otra mitad de mi pantalla veía el cargo de una prueba de peinado y maquillaje en un salón de belleza de la ciudad, con fecha y hora de ese mismo día. Otro mensaje. Hoy hicimos una caminata en silencio por el bosque. Me hizo pensar en lo simple y hermosa que puede ser la vida. Te extraño mucho, mi Leandro. Ese llegó minutos después de que encontrara el recibo del pago final al DJ y a la empresa de iluminación para la fiesta de bodas. Cada palabra de amor era una daga digital, y yo las estaba guardando todas. Cada captura de pantalla, cada registro de geolocalización de sus compras se añadía al mosaico de su traición. El golpe de gracia, el que borró cualquier atisbo de duda o misericordia que pudiera quedarme, lo encontré en su nube personal. No me siento orgulloso de haber entrado, pero en ese punto la ética personal había sido suplantada por la necesidad de una verdad absoluta. Entre sus documentos encontré un borrador de un correo para su madre. Nunca lo envió, pero estaba ahí, un monólogo de su conciencia culpable y su lógica retorcida. Decía: «Mamá, sé que te preocupa lo de Leandro, pero tienes que entender que es la única forma. Él nunca se habría ido, y yo no tenía la fuerza de dejarlo sin tener todo asegurado con Ricardo. Leandro está cubriendo casi toda la boda sin saberlo. Es más fácil así. Es un buen hombre, pero demasiado simple para la vida que quiero. Cuando todo esto pase, le diré que necesito un tiempo y desapareceré. Se lo merece por ser tan bueno, pero no puedo quedarme por lástima». Demasiado simple para la vida que quiero. Se lo merece por ser tan bueno. Esas palabras resonaron en mi cabeza, borrando al hombre enamorado y dejando solo al auditor. La lástima. Me veía con lástima. Eso fue todo. Cerré el portátil. La investigación había terminado. Tenía un caso hermético, documentado con la misma precisión que usaría para enviar a un CEO a la cárcel. El viernes por la tarde, con un archivo digital perfectamente organizado y encriptado en una memoria USB de grado militar, me dirigí a la estación de policía. No fui a la ventanilla de denuncias comunes donde se reportan carteras robadas y disputas vecinales. Pregunté directamente por la unidad de delitos económicos. El oficial de la recepción, un hombre corpulento con cara de aburrimiento, me miró con escepticismo. ¿Delitos económicos? ¿Usted? Asentí. Fraude, malversación de fondos fiduciarios y apropiación indebida, dije, usando los términos legales precisos. Su actitud cambió sutilmente. Me hizo pasar a una pequeña sala de espera. 10 minutos después, una mujer de unos 40 años, con una mirada aguda y un traje sastre, se presentó como la detective Salas. Me senté frente a su escritorio y, sin una pizca de emoción en mi voz, le presenté el caso. No como un novio despechado, sino como un auditor forense presentando sus hallazgos. Conecté la memoria USB a su ordenador y le mostré el dossier. La línea de tiempo, los extractos bancarios con cada transacción fraudulenta resaltada, las facturas a nombre de ella y su otro prometido, las capturas de pantalla de sus mensajes de texto, cada una con una marca de tiempo que la contradecía, y finalmente
el borrador del correo a su madre. Ella navegó por los archivos en silencio durante casi 20 minutos. Su expresión, impenetrable. De vez en cuando emitía un o ampliaba una imagen. Yo esperaba. Finalmente, se reclinó en su silla, se quitó las gafas y me miró fijamente. «Señor Torres», dijo, y su voz no contenía lástima, sino un claro matiz de respeto profesional. En mis 15 años en esta unidad, la gente viene con historias tristes y sospechas. Usted ha venido con un sumario completo. Esto no es una disputa doméstica, es un caso de libro de fraude con premeditación. Sentí una ola de validación que era casi tan poderosa como el dolor. Ella entendía. «La ceremonia es mañana, ¿correcto?», preguntó. Asentí. Ella sonrió, una sonrisa casi imperceptible. «Bien, creo que una visita de nuestra parte sería apropiada. No podemos realizar un arresto en medio de un evento civil sin una orden, pero ciertamente podemos hacer acto de presencia y notificarle formalmente de la investigación en curso. A veces la humillación pública es un disuasivo más efectivo que las esposas». Me dio su número de teléfono directo. «Envíeme un mensaje cuando la ceremonia esté a punto de comenzar. Estaremos cerca». Me levanté, le di la mano y salí de la estación de policía sintiendo el peso del mundo un poco más ligero sobre mis hombros. El escenario estaba listo. La verdad tenía fecha y hora. Y yo, el hombre simple, el contador de numeritos, estaba a punto de realizar la auditoría final. El sábado por la mañana me puse el único traje bueno que tenía, un traje gris oscuro que había comprado para bodas de amigos y funerales familiares, eventos que marcan los hitos de una vida compartida. Hoy, sin embargo, se sentía diferente. No era tela y costura, era una armadura. Al abrocharme los botones, no vi mi reflejo en el espejo, sino la silueta de una decisión irrevocable. En el bolsillo interior, cerca de mi corazón, no llevaba un pañuelo de seda, sino una memoria USB encriptada que contenía la verdad digitalizada de la traición de Jimena. En el bolsillo del pantalón, mi teléfono se sentía pesado, un talismán que contenía un único número de contacto, el de la detective Salas. Era mi única arma y mi único testigo. El viaje a la hacienda a las afueras de la ciudad fue un ejercicio de control. Con cada kilómetro que pasaba, una parte de mi cerebro, la parte que todavía la amaba, o al menos amaba el recuerdo de lo que creía que era, gritaba que diera la vuelta. Me susurraba que la dejara ir, que desapareciera con el dinero y me lamiera las heridas en privado, que la humillación pública era un veneno que también me mancharía a mí. Pero entonces otra voz, la del auditor, la del hombre cuya dignidad había sido pisoteada y cuya inteligencia había sido subestimada, tomaba el control. Esa voz era fría, tranquila y absolutamente clara. No se trataba de venganza, se trataba de un ajuste de cuentas, no en el sentido violento, sino en el sentido más literal de la palabra. Hacer que las cuentas cuadren, que la verdad y la realidad volvieran a alinearse. Llegué a la hacienda justo cuando la música comenzaba a sonar. Un cuarteto de cuerdas, por supuesto, probablemente el mejor de la ciudad. Mientras aparcaba mi modesto coche a una distancia prudencial entre los vehículos de lujo de los invitados, reconocí la melodía. Era una pieza clásica que Jimena y yo habíamos escuchado una vez en un concierto gratuito en el parque. Ella había apoyado la cabeza en mi hombro y había suspirado: «Esto es tan hermoso. Es música para un momento perfecto». Descubrí el pago al cuarteto 3 días antes. Lo había justificado como una reparación urgente del coche. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Me adentré en la propiedad a pie. Era un lugar hermoso, vomitivamente hermoso. Flores blancas, lirios en su mayoría, sus favoritos, los que eran un desperdicio de dinero, adornaban cada rincón. Sus aromas se mezclaban con el césped recién cortado. Los invitados, un mar de seda, lino y sonrisas forzadas, charlaban y bebían champán. Nadie me reconoció. Para ellos, yo era un fantasma, una sombra que no pertenecía a su mundo brillante y superficial. Me quedé atrás, cerca de un roble antiguo, y observé. Vi a sus padres, radiantes de orgullo.
Su padre, un hombre que una vez me había preguntado con condescendencia si mi trabajito con los números me daba para vivir bien, ahora estrechaba manos y aceptaba felicitaciones por haber criado a una hija tan exitosa. Su madre, que siempre me había mirado con una mezcla de lástima y evaluación, como si estuviera calculando mi valor neto, ajustaba el velo de una prima pequeña. Recordé el correo electrónico. Mamá, sé que te preocupa lo de Leandro. No estaban ignorantes, eran cómplices. Entonces vi a Ricardo, el novio. Estaba de pie en el altar, un arco de madera rústico adornado con más lirios blancos. Reía a carcajadas con uno de sus padrinos, con una sonrisa engreída que parecía decir que era el rey del universo. Emanaba esa confianza desmedida del que nunca ha conocido una verdadera adversidad. Para él, Jimena era un trofeo, y esta boda, su coronación. Y yo, sin que él lo supiera, era el fantasma en su banquete, el contador que había pagado la fiesta sin haber sido invitado. Y entonces, la música cambió. La marcha nupcial. Todo el mundo se puso de pie y se giró. Y ahí estaba ella, del brazo de su padre, con el vestido de diseñador que nuestros ahorros habían comprado, luciendo como la inocencia personificada. Era una visión de belleza calculada. Su sonrisa era radiante, pero sus ojos, los ojos que yo conocía también, barrían a la multitud no buscando amor, sino admiración, contando los rostros, midiendo el impacto de su triunfo. Mi corazón, o lo que quedaba de él, dio un vuelco doloroso, una última punzada de la vieja herida. Pero la ira fría del auditor lo silenció. Caminó por el pasillo central, un camino de pétalos de rosa que yo había pagado bajo el concepto de materiales de oficina. Cada paso que daba era un paso sobre mis diezmos, sobre nuestros 3 años de sacrificios. Cuando llegó al altar, le dio un beso a su padre y tomó la mano de Ricardo. El oficiante, un hombre con una voz suave y pomposa, comenzó a hablar. Estamos aquí reunidos en este día glorioso para celebrar la unión de 2 almas, Ricardo y Jimena, un amor que es un faro de esperanza. Dejé que la farsa continuara. Escuché las palabras huecas sobre la confianza, la honestidad y el compañerismo eterno. Con cada frase, mi resolución se solidificó, convirtiéndose en acero. El punto de inflexión llegó cuando el oficiante dijo, y ahora intercambiarán los votos que han preparado el uno para el otro. Jimena se aclaró la garganta y miró a Ricardo. Su voz, dulce y temblorosa de falsa emoción, llenó el aire. Ricardo, desde el día que te conocí, supe que mi vida había cambiado. Me mostraste lo que era la verdadera ambición, la verdadera pasión. Entonces la vi lanzar una mirada fugaz y casi imperceptible a la multitud, una microexpresión de puro y absoluto triunfo. No era amor, era victoria. La victoria de la estafadora que había logrado su cometido. Ese fue el momento, esa fue la señal. Saqué mi teléfono y envié un único mensaje de texto a la detective Salas. Ahora. Y luego di un paso adelante. No grité, no corrí. Simplemente comencé a caminar por el pasillo central con la calma deliberada de quien va a su puesto de trabajo. El crujido de mis zapatos de cuero sobre los pétalos esparcidos fue el único sonido que rompió el discurso de Jimena. Se detuvo a media frase, con la boca entreabierta. Todas las cabezas, una por una, se giraron hacia mí. Un murmullo se extendió entre los invitados como un incendio en hierba seca. Vi la confusión en el rostro de Ricardo. Vi la ira en el de su padre, y en el rostro de Jimena vi una secuencia de emociones en cámara lenta. Primero, una simple molestia por la interrupción, luego el reconocimiento, y finalmente un pánico tan puro y abyecto que pareció absorber todo el color de su cara. Continué caminando, sintiendo cientos de ojos sobre mí. No los miré. Mis ojos estaban fijos en ella. Con cada paso me sentía más fuerte, como si estuviera recuperando un trozo de mi alma que ella me había robado. Cuando llegué al frente, a solo unos metros del altar, me detuve. El silencio era total, un silencio denso, pesado, lleno de preguntas sin respuesta. Ricardo dio un paso protector frente a Ximena. ¿Quién diablos eres tú? Seguridad, siseó. Pero antes de que nadie pudiera moverse, 2 figuras entraron por el mismo pasillo por el que yo había caminado.
Eran la detective Salas y otro oficial, ambos con sus uniformes formales. No caminaban con prisa, sino con una autoridad ineludible que paralizó a todos. Se pararon a mi lado, creando una línea de 3 frente al altar. La detective, mi figura reveladora, no me miró. Su mirada estaba clavada en Ximena. «Señorita Ximena Rojas», dijo la detective y su voz era clara, firme y profesional, amplificada por la acústica natural del jardín. No gritaba, pero cada sílaba era un martillo. «Lamento interrumpir. Soy la detective Salas de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía. Estamos aquí en respuesta a una denuncia formal por fraude». La palabra fraude detonó en el silencio. Hubo jadeos audibles. El padre de Ximena dio un paso adelante, con el rostro rojo de ira. «Esto es un ultraje, un error absurdo. Exijo que se vayan». La detective lo ignoró por completo, como si fuera un mosquito zumbando. Su enfoque era total. «No es un error», continuó, su voz volviéndose aún más cortante. «Significa que tenemos pruebas sustanciales e irrefutables de que una parte significativa de esta ceremonia, el lugar, el vestido, el catering, las flores, ha sido financiada a través de la malversación sistemática de fondos de una cuenta de ahorros conjunta». Hizo una pausa dramática, dejando que esa información se asentara en la mente de los invitados. Pude ver a la gente intercambiando miradas de incredulidad. «Una cuenta», prosiguió la detective Salas, cuyo propósito era la compra de una vivienda para ella y su cotitular. Una cuenta que fue vaciada hace 4 días. La denuncia fue presentada, documentada y corroborada por el otro titular de esa cuenta, el señor Leandro Torres. Finalmente, se giró y me señaló con un gesto leve de la cabeza. Por primera vez, todas las miradas se posaron en mí, no con confusión, sino con una nueva y devastadora comprensión. Ricardo siguió la dirección de mi mirada, y sus ojos se encontraron con los míos. La conexión fue instantánea. Él no me conocía, pero en ese momento lo supo todo. Pero la detective no había terminado. Guardó el golpe final, la revelación de mi activo oculto para el final. Un caso que el señor Torres fue capaz de armar con precisión impecable, concluyó subiendo ligeramente el volumen, dado que usted probablemente no lo sabía, señorita Rojas. Su profesión es la de auditor forense especializado en fraude financiero. Esa fue la sentencia de muerte. Auditor forense. La frase flotó en el aire y luego cayó sobre Ximena como el peso de una losa de granito. Vi la luz morir en sus ojos, la comprensión final, la pieza que faltaba en su puzzle de arrogancia. El contador de numeritos, el hombre simple. Su mandíbula temblaba incontrolablemente. Ricardo se giró hacia ella, su rostro una máscara de furia y humillación pública. ¿Qué diablos está diciendo? «Ximena, ¿usaste el dinero de este tipo?» Su voz era un susurro sibilante y letal. La humillación de Ximena era absoluta, pública e irrefutable. Estaba atrapada en el hermoso escenario que ella misma había construido con las ruinas de mi confianza. Y yo estaba ahí, no como un novio despechado, sino como el auditor que había venido a cerrar los libros. Simplemente me di la vuelta, dejando atrás el caos de su mundo derrumbándose, y comencé mi lento y liberador camino de regreso. Las consecuencias de esa revelación en la hacienda no fueron como una explosión, sino como una onda expansiva silenciosa que reordenó el universo a mi alrededor. Mientras me alejaba de aquel escenario de caos, no sentí euforia. No hubo un grito de victoria en mi interior, ni el calor embriagador de la venganza consumada. Lo que sentí fue un silencio profundo, una quietud casi abrumadora que llenó el espacio que antes ocupaba la ansiedad y el dolor. Era la calma que sigue a una tormenta devastadora, cuando el aire está limpio y puedes por primera vez en mucho tiempo respirar hondo. Mi trabajo allí había terminado, no como el novio despechado, sino como el auditor que cierra un caso. El balance final estaba hecho. Los meses que siguieron fueron un epílogo burocrático a un drama muy personal. Hubo reuniones con abogados, mediaciones y el lento girar de las ruedas de la justicia. Vi a Ximena en esos entornos, despojada del vestido de novia, del maquillaje perfecto y de la audiencia que tanto anhelaba. Parecía más pequeña, una extraña descolorida. Intentó todas las tácticas de su arsenal. Primero las lágrimas de arrepentimiento,
las disculpas susurradas sobre cómo se había perdido y cómo nunca quiso hacerme daño. Pero sus palabras rebotaban en mí. Gracias a la dolorosa educación que ella misma me había proporcionado, ahora podía ver la estructura subyacente de la manipulación. Eran palabras huecas, diseñadas para provocar una respuesta emocional que ya no estaba disponible para ella. Cuando las lágrimas no funcionaron, intentó la intimidación, a través de su abogado, con amenazas de contrademandas por difamación. Pero la verdad, cuando está tan meticulosamente documentada, es inmune a las amenazas. Mi dossier era un muro de hechos fríos e irrefutables contra el que sus mentiras se estrellaban y se hacían polvo. En una de las últimas reuniones, cuando supo que la restitución total era inevitable y que los cargos penales seguirían su curso, me miró con un odio puro y sin diluir. Arruinaste mi vida por dinero, siseó con veneno. En ese momento sentí una extraña punzada de lástima por ella, no porque la perdonara, sino porque me di cuenta de que realmente lo creía. No podía comprender que mis acciones nunca fueron por el dinero, fueron por el principio. El dinero era solo el marcador, la evidencia tangible de algo mucho más profundo. El robo de mi tiempo, de mi confianza, de mi futuro y, sobre todo, de mi dignidad. Recuperar el dinero no era para hacerme rico, era para reclamar las horas de mi vida que había invertido, el sudor de mi frente que ella había considerado un recurso ilimitado a su disposición. Mucha gente, al oír fragmentos de la historia, calificó mis acciones de venganza épica. Pero se equivocan. La venganza es un acto emocional, impulsivo, cuyo objetivo principal es infligir un dolor equivalente al que se ha recibido. Es un incendio que consume tanto al vengador como al vengado. Si hubiera querido venganza, habría filtrado la historia a la prensa rosa, habría creado perfiles falsos para destruir su reputación online, habría enviado el dossier a toda su lista de contactos, habría buscado herirla de forma caótica y personal. Pero no hice nada de eso. Lo que hice no fue un acto de guerra, sino un acto de cirugía. Fue la extirpación precisa y necesaria de un tumor que amenazaba con matarme espiritualmente. Cuando un cirujano extirpa un cáncer, no lo hace por odio al tumor, lo hace por amor al cuerpo que está salvando. Mis acciones en esa siembra no fueron para destruir a Ximena, sino para salvar a Leandro. Fue la única manera de trazar un límite definitivo, de declarar ante el universo y ante mí mismo que mi autoestima no era negociable. Permitir que se saliera con la suya, que se casara en una fiesta pagada con mi sudor mientras yo me desvanecía en el olvido, habría sido la traición final, la que me habría infligido a mí mismo. Habría significado aceptar su narrativa, su verdicto sobre mí, que yo era demasiado simple, un daño colateral prescindible en su búsqueda de una vida mejor. Mi presencia en esa boda fue mi declaración de independencia. Fue mi autovalidación, diciendo, yo existo, mi trabajo importa, mis sueños importan, y no permitiré que los uses como peldaños. Esta experiencia me enseñó la lección más dura y valiosa de mi vida. Me enseñó a deconstruir las etiquetas que permitimos que otros nos pongan. Ximena me llamó simple, y yo, en mi amor ciego, casi lo acepto como una verdad. Ahora entiendo que lo que ella llamaba simpleza, en realidad era mi enfoque, mi capacidad para encontrar satisfacción en cosas que no requerían validación externa. Me llamó bueno, pero lo usaba como sinónimo de ingenuo o débil. Aprendí que ser una buena persona no significa ser un felpudo. La verdadera bondad, la bondad sostenible, debe ir de la mano con un profundo respeto propio. Significa ser lo suficientemente bueno contigo mismo como para exigir respeto de los demás y alejarte cuando no lo recibes. Hoy mi vida es más tranquila. Y esa tranquilidad tiene un valor incalculable. Recuperé mi dinero, sí, pero no lo usé para la entrada de una casa. Al menos no todavía. Lo invertí en mí. Pagué mis deudas, me tomé mis primeras vacaciones en 5 años y empecé a construir una vida basada en la autenticidad, no en la apariencia. Planté ese pequeño jardín de tomates en mi balcón. El placer de ver crecer algo con mis propias manos, algo real y tangible, es 1000 veces más satisfactorio que cualquier sueño de grandeza que ella tuviera. Mis numeritos, mi trabajo como auditor, ya no son solo un empleo, son una parte de mí que abrazo con orgullo.
Es mi superpoder, la habilidad de encontrar la verdad en el caos, y he aprendido a aplicarla no solo en mis hojas de cálculo, sino en mis relaciones personales. La paz que siento ahora en mi apartamento, un silencio que ya no es de soledad sino de serenidad, es el verdadero tesoro que recuperé. La historia de mi boda frustrada termina aquí, pero la conversación sobre lo que significa realmente defender nuestro valor apenas comienza. Mi historia es la de una traición financiera, pero el principio es universal. Todos nos enfrentamos a personas que intentan definirnos, que nos ponen en cajas para su propia conveniencia y subestiman quiénes somos en realidad. Mi pregunta para ti no es sobre venganza, sino sobre la restauración. ¿Alguna vez has tenido que demoler una parte de tu vida, no para herir a alguien, sino para salvarte a ti mismo? ¿Cuál fue el momento en que decidiste que tu paz y tu dignidad eran más importantes que la narrativa que otra persona había escrito para ti? Comparte tu historia en los comentarios. Construyamos juntos un espacio donde celebrar no las venganzas, sino los actos valientes de autopreservación.